Bueno, continuando con esta segunda parte, entonces vamos a ver qué tipo de operaciones se pueden utilizar con los arreglos en NumPy. Entonces inicialmente podemos utilizar el asterisco, que sería un producto, pero en este caso es un producto elemento a elemento, los dobles asteriscos, que es básicamente la potencia, que es una operación elemento a elemento, la suma, que es una operación elemento a elemento en los arreglos, la resta, que es una operación elemento a elemento. Entonces, si nosotros definimos dos vectores A y B con estos valores que vemos acá en la documentación y aplicamos por ejemplo la multiplicación, esta multiplicación se realiza elemento a elemento. Entonces, si yo configuro esta multiplicación A por B, entonces voy a tener básicamente, luego de definir los arreglos A y B respectivamente, entonces si realizo el producto, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces básicamente la multiplicación de cada uno de estos elementos me va a dar A por B, me va a dar 1 menos 2, 3 menos 4, valores naturalmente flotantes como los que vemos acá. Cuando utilizamos la potencia o la matriz A elevado al cuadrado, entonces ¿qué va a hacer? Básicamente va a coger cada uno de los elementos y los va a elevar al cuadrado, como vemos acá en la documentación, y vamos a ejecutarlo y efectivamente nos da lo mismo. Si lo elevamos no a la 2 sino a la 3, entonces miren que nos da el mismo resultado, que sería elevar cada uno de los elementos al cuadrado. La resta, básicamente lo mismo, elemento a elemento, como lo podemos ver. La suma, elemento a elemento, como lo vemos en la ejecución. La división, tenemos una particularidad, entonces en la división acá en esta operación que vamos a ejecutar básicamente sería A dividido por un escalar, en este caso es A dividido 3, que me da este resultado, igual que vemos en la documentación, o utilizando una notación pues digamos más apropiada, que es un escalar por un vector. Esto sería la álgebra lineal, me da el mismo resultado. Si ya llamamos una matriz C que tiene estos valores y yo realizo A dividido C, entonces no hago la división por un escalar, sino que hago la división por una matriz con los mismos elementos. Básicamente la operación es elemento a elemento también, igual que lo hemos visto anteriormente. Entonces el resultado será básicamente, primero defino la matriz C y el resultado, entonces es exactamente lo que vemos acá. Yo puedo realizar operaciones con métodos que tiene implícito pues NumPy. Entonces, por ejemplo, coger un vector y sumar todos sus elementos. ¿Cómo lo utilizo? np.sum va a coger cada uno de los elementos y los va a sumar. Entonces miremoslo acá. Esto en la documentación pues es básicamente una referencia de qué va a ser la operación, y ya en la ejecución comprobamos el resultado. Tenemos otra operación que es np.average, que básicamente es el promedio. En este caso es sumar cada uno de los elementos y lo divide entre la cantidad de elementos, como lo podemos ver aquí. Digamos una función utilitaria que tiene Python, esto sí no es exclusivo de NumPy, es la función len. Nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene ese contenedor. En este caso pues el vector tiene 4 elementos, y para yo sacar el promedio, no utilizando np.average sino con el promedio aritmético, pues tendríamos que saber que es la suma de todos los elementos sobre la cantidad de los elementos. Entonces me da el mismo resultado que utilizar average. Obviamente aquí con esta operación que tienen un NumPy es más intuitivo respecto de qué se está realizando en el procedimiento. Entonces, extendiendo un poquito la funcionalidad, ya vamos a lo que es el producto punto, que está la operación pues digamos con vectores más comúnmente usado. Entonces cuando se computa el producto punto entre dos vectores, ¿qué operación se hace? Se multiplica elemento a elemento y se suman cada uno de los productos. Entonces acá vemos en la documentación, yo tengo un arreglo 1, un arreglo 2 que tiene diferentes elementos. El producto punto entonces, ¿qué será? Una multiplicación elemento a elemento y
cada uno de los productos se suman para obtener un resultado, como lo vemos acá en la documentación. Entonces 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5 y sumamos cada uno de esos productos para obtener el resultado. En este caso es 40, que básicamente declaramos acá los dos arreglos, y para utilizar la operación es np.dot, colocamos como argumentos arreglo 1 y arreglo 2 y obtenemos el resultado. Ese mismo producto punto, para validar que efectivamente la operación sí es como yo se las menciono, entonces quise comprobar el resultado. Entonces, si nosotros utilizamos el producto que es digamos una operación elemento a elemento, vamos a tener que las multiplicaciones van a ser, como se los había mencionado, aquí si multiplicamos elemento a elemento vamos a tener 1 por 2, 2, 2 por 3 me va a dar 6, 3 por 4 me va a dar 2 y 4 por 5 me va a dar 20, efectivamente lo que yo tengo acá. Y si yo a este arreglo resultante le aplico el np.sum o la función de suma, entonces voy a poder obtener el mismo producto punto, porque es básicamente la misma operación. ¿Qué pasa con esto? Que el np.dot se ve mucho más elegante y uno ya sabría qué operación va a utilizar, además de que lo podemos extender no solo a vectores sino a matrices. Entonces por eso es que digamos ahí está la importancia de estas operaciones. Algo pues importante es que digamos se pueden utilizar operaciones matemáticas, no solo el producto punto pues como operador, como operación vectorial, sino que lo podemos llevar por ejemplo al calcular la magnitud de un vector. Entonces en este caso, si yo tengo un vector en 3 dimensiones, x1, x2 y x3, entonces para hallar la magnitud simplemente la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de sus dimensiones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces array 1 por array 1 básicamente x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado es cada uno de los elementos del vector elevado al cuadrado y sumados cada uno de esos productos, que sería exactamente lo que tenemos acá, solo que sería array 1 por array 1, no array 1 por array 2 como lo tenemos acá. Entonces sería el mismo multiplicado elemento a elemento y luego sumado. ¿Cómo simplificamos esto? Con el producto punto y posteriormente le sacamos la raíz cuadrada para obtener la magnitud de ese vector. Entonces, como se los expresé anteriormente, ¿cómo tenemos ese mismo resultado? Multiplicando elemento a elemento, sumando y luego sacando la raíz cuadrada, que nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué podemos hacer con el producto punto? Entonces realizar multiplicación de matrices con vectores, no solamente multiplicación de vector con vector. Podemos realizar multiplicación matriz por vector como en este caso. Entonces tenemos una matriz de dimensiones m por n o de m filas por n columnas y un vector de n por 1, o sea con n elementos. Entonces aquí tenemos definida la matriz, acá tenemos definido el vector. Y yo cuando realizo un producto punto, básicamente voy a obtener un vector columna resultante de 4 filas, una columna, que va a corresponder con este vector. Entonces yo primero defino una matriz, como la hemos definido ya bidimensional, que es de características, mírenla ahí. Defino un vector de pesos y para hacer el producto punto tengo que hacer que coincida la cantidad de columnas de la matriz, tiene que coincidir con la cantidad de elementos del vector para yo poder realizar la operación de matriz por vector. Entonces aquí tenemos que básicamente para yo realizar esa operación, myFeatures, que es la matriz, entonces se coloca como primer argumento y como segundo argumento el vector para yo obtener entonces el vector resultante, que básicamente es este mismo de acá. Mírenlo ahí. Bueno, acá salte la documentación. Entonces miren que este mismo es este mismo resultado de acá, aplicando el producto punto de matriz por vector.
Entonces de igual manera, si yo tengo un vector con n elementos que correspondan con la misma cantidad de filas de una matriz n por m, entonces ¿qué tendremos? Entonces si my features sigue siendo esta matriz de acá, tengo que hacer que coincida la cantidad de filas con la cantidad de elementos del vector. Vamos a hacer la operación vector por matriz. Entonces por eso mismo es que definimos un vector myArray de 4 elementos y ahora la operación la vamos a hacer vector por matriz, que nos va a dar este resultado. Entonces porque ya vamos a hacer una operación vector por matriz. ¿Qué pasa si yo invierto este orden? Entonces yo coloco primero la matriz y luego el vector. Él me va a dar un error porque las dimensiones no coinciden. Entonces recuerden, tienen que coincidir la cantidad de elementos del vector con la cantidad de filas de la matriz, en este caso. Y por último, para realizar la multiplicación de matrices, entonces voy a definir una matriz 1, voy a definir una matriz 2 y la matriz resultante, entonces será la multiplicación de matriz 1 por matriz 2, que miren que la matriz 1 es de 2 filas, 3 columnas. Asimismo, entonces la matriz 2 tiene que ser de 3 filas, 2 columnas. En este caso se tiene que cumplir que la cantidad de columnas de la matriz 1 coincida con la cantidad de filas de la matriz 2. Así el producto punto se puede realizar primero y la matriz resultante va a tener dimensiones de 2 por 2, como lo podemos comprobar acá, que tenemos el mismo resultado. Esto básicamente se entiende que es una operación entre matrices que tiene que coincidir las dimensiones, y esto pues es una propiedad del álgebra lineal. Y una forma también de obtener este mismo resultado es utilizando la arroba, el operador arroba, en donde vamos a obtener el mismo resultado y una operación de multiplicación de matrices.